The Latin Network for the Development of Design Processes is a group of researchers, academics, students and businessmen of Latin language and culture who study and operate in a particular field of design known as design processes. They meet in the Latin Network Forum, conceived as an internationally specialized panel in order to debate and discuss their studies and experiences. The network was founded in 2008 with the manifesto Carta di Torino. Since its very beginning, Professor Flaviano Celaschi, PhD, has been leading a team that over the years guaranteed the cultural and scientific focus of the members of the network, developing interinstitutional cooperation. Since its foundation, 6 forums have been held, and this year, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, and Tecnológico de Monterrey join efforts to present it in a virtual format with Design and Territory, Emergencies and Conflicts as the main subject. Welcome to the Latin Network Forum. Enjoy the session we have prepared for you. Bienvenidos sean todos. Welcome you all. Benvenuti. Panel de discusión. Welcome to this second discussion panel of the Design and Territory Emergencies and Conflicts Forum. En este panel, los ponentes del día de hoy, Manuel Lecuona, Andrés Sicard, Terry Irwin y Alejandro Echeverry, que recién termina conferencia, nos darán su opinión sobre cómo la emergencia del COVID cambiará nuestra realidad y cuáles serán las implicaciones para nuestras disciplinas. On this panel, our keynote speakers will give us their opinion on how COVID-19 emergency will change our reality and what are the implications for our disciplines. La dinámica de este panel será la siguiente. Yo haré algunas preguntas y cada ponente dará su opinión al respecto en su idioma. Así que será un panel multilingüe, como es la tradición en la riqueza de este fórum. The dynamics of this panel will be as follows. I will ask some questions and each speaker will give their opinion in their own language. So we will have a multilingual panel, maybe a little bit Spanglish. That is going to be very funny. Thank you, Manuel, Andrés, Terry, and Alejandro for being here, and welcome you all, the ones that are connecting right now. Bienvenidos todos los que se están conectando. And well, let's get started. Comencemos. Me gustaría mencionar la primera pregunta que también hicimos a nuestros conferencistas del día de ayer. Y esta es, ¿cuál es el rol del diseño en el territorio en el escenario de la pospandemia? En inglés will be, which is the role of design on the territory in the post-pandemic scenario? I would like to ask Terry, if you would like to begin with this. Okay, thank you, Roberto. Well, I think that my lecture probably touched a bit on what I think the answer to this should be. I think in a post-pandemic world, we're going to be looking at a lot of complex problems that are all interconnected within the territory. So I think there will be a really important role for designers on these transdisciplinary teams that I talked about before to not only bring their expertise, but bring their collaborative abilities. I think there will be important narratives about the future and problem solving that designers can contribute to, but I also think that the tools and approaches that designers use to problem solve could also be of service to communities and these transdisciplinary teams as well. So there's two roles. We have a role as collaborator, but we also have a role to bring our tools and approaches to these bigger teams. Thank you very much, Terry. Manuel, ¿quisieras agregar algo?
Bueno, me parece que Manuel está resolviendo su conexión. Si les parece, en lo que se conecta, Andrés aquí levantó la mano. Te dejamos el micrófono. Bien, gracias. A Terry un abrazo y gracias por sus aportes. Creo que el rol del diseño en el territorio, como lo hemos planteado todos, está en pensarnos realmente cómo hacer la vida posible en el futuro. Pensarse la vida es llevar la vida al futuro, no traernos el futuro al presente, que creo que es parte de las condiciones que el diseño ha estado jugando, y creo que tenemos que plantearnos la posibilidad de pensar con el diseño en el territorio a llevar la vida hacia adelante. Y eso implica incorporar actitudes, dimensiones y acciones concretas que están hoy siendo activadas, como las de introducir el espacio de la reflexión, que creo que es parte de lo que el confinamiento y este espacio de la pandemia nos incorpora. Y es una reflexión que está en ese tránsito de pensarnos la vida antes que el consumo y antes que la velocidad. Y eso implica, o ha implicado, porque ya estamos en ello y creo que seguirá aumentando, es la incorporación del silencio. Y ese silencio que está en el acallar del interior, ese frenesí, la velocidad, y poder entrar y poner al diseño en el territorio a reconocer esos otros tiempos, esas otras velocidades, esas otras temporalidades que habitan en la vida y que olvidamos mirar con cuidado. Por eso, lograr interconectar, como lo hemos planteado, creo que todos, no solo a los humanos, sino a los otros y lo otro, porque tenemos derecho y espacio para estar todos en este espacio de la gran casa que nos corresponde cuidar a todos, implica poner al diseño en diálogo, y vuelvo a recuperar la dinámica del juego de las palabras. El día y el logos es la cotidianidad de la que han estado hablando, de la que hemos estado hablando todos, y ponerla en logos, es decir, en pensamiento, no solamente en racionalidad, porque el sentipensar es posible y es necesario activarlo, y el diseño en el territorio hará esfuerzos por lograr no solo crear cosas nuevas, sino procrear las que ya han existido y vienen existiendo. Dejaría por ahora hasta ahí, tejiendo redes y armando tejido entre todos. Muchas gracias, Andrés. Thank you very much. Alejandro, te cedo el micrófono. Pues primero te saludo, Roberto. Un placer aquí virtualmente. Gracias, qué gusto verte. Hasta esperar tomarnos alguna, para no hablar de detalles, algo que disfrutemos. Exacto, pronto será. Muy bien, sí. Mira, estamos viviendo un momento único para todos. Yo creo que apenas estamos, no podemos pretender entenderlo ahora. Yo creo que cada vez con más distancia, mirando hacia adelante, vamos a tener en perspectiva un poco y comprender un poco más lo que nos está sucediendo. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio muy profundo en muchas cosas, que tiene que ver con que la pandemia nos ha presentado y nos ha retratado problemas muy críticos, pero también se abren nuevas oportunidades. Sin ninguna duda, estas crisis permiten acelerar cambios. El hecho de que estemos todos aquí dando una conferencia virtualmente, que normalmente estaríamos dándola físicamente, y que hubiéramos aprendido a trabajar parte de nuestro trabajo, seguramente va a cambiar, no reemplazará todo. Muchas ciudades han aprovechado esta crisis para cambiar hábitos de movilidad y para reconquistar el espacio para las bicicletas y la gente caminando y las personas. La movilidad creo que le va a agradecer en unos años, a pesar de lo que estamos viviendo con la conversación temporal sobre el transporte público, que seguirá siendo muy importante después de que recuperemos la confianza. La movilidad le va a agradecer, yo creo que a este momento, porque va a acelerar cambios. Es un momento de innovar.
Y lo vemos en nuestra vida cotidiana. Nuestras casas las usamos hoy de forma muy distinta, simplemente por poner un ejemplo. O sea, los espacios son completamente flexibles. La mesa del comedor se utiliza para miles de cosas. El valor de los balcones en nuestros climas tropicales es increíble, sobre todo pensando en la vivienda social, por ejemplo. O sea, que los hábitos van a acelerar también cambios y van a flexibilizar los diseños y la posibilidad de innovar sobre los diseños de hábitat. Tal vez el tema que más me interesa a mí tiene que ver con el reuso y el reciclaje. Yo creo que va a haber una oportunidad increíble en el reuso y la redefinición. Hablando como urbanista, pongo el ejemplo de en Colombia se llaman las ciclovías, que los fines de semana se cierran para convertirse en parques públicos. Ahí solamente hay una pequeña semilla de lo que podremos redefinir en un uso más inteligente, más colectivo y más sostenible de nuestras ciudades en un futuro. Porque el siglo XX y hasta el día de hoy nos ha llenado de infraestructuras inmensas, pero quiero decir, ahí hay un proceso creativo extraordinario. Y por último, tal vez lo que nos ha mostrado, dijéramos, en la pandemia es la potencia de la solidaridad, de los barrios y el vecindario, de esas redes colectivas, donde la gente realmente es el alma de estos procesos y donde la gente está en muchas de las respuestas. Y sobre todo también para esa inequidad tan profunda que tenemos en las ciudades. Entonces, ¿cómo realmente desde nuestras herramientas podemos generar dinámicas mucho más solidarias, colectivas, colaborativas, para dar soluciones de alguna manera a los problemas más críticos de la ciudad? Esas son algunas de las reflexiones. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, claro que sí, tendremos que pronto tomar algo que disfrutemos entre todos. Ya que podamos reunirnos. Muchas gracias por la aportación. Manuel, te cedo el micrófono, ya te veo conectado y te agradezco mucho si quieres sumar algo. Sí, muy bien, buenas tardes. A ver, yo me posiciono en un planteamiento más escéptico. Y en principio, de partida, quisiera plantear que quizás hay tres posturas en todo este estado de confinamiento, en toda esa capacidad pues para poder pensar, experimentar y observar aspectos que de alguna forma nos parecen que eran nuevos o que nos cambiaban la cotidianidad que para nosotros era tan exultante, era tan acelerada, era excesivamente dinámica y que no nos daba tiempo a controlar la variable, véase del tiempo. Hay un primer grupo de personas que piensan el futurible post-COVID, que son los apocalípticos. Todo va a ser diferente, todo va realmente a tener otra orientación, ya nada volverá a ser lo que era antes, etc. Yo no me posiciono en ese territorio, los hay, hay una literatura, ha bajado, por lo menos aquí en Europa ha bajado la literatura en ese término, es decir, porque la gente se ha observado que eso de precipitarse, eso de que las cosas tengan cambios tan drásticos, salvo en catarsis naturales, no suelen ser tan importantes. El tercer nivel por abajo sería aquellos que dicen, no pasa nada. Muchachos, esto va a ser un nada, 3 meses y volveremos a ser con las mismas actitudes, con los mismos planteamientos, etc. Es decir, aquellos que niegan realmente que esté ocurriendo algo, que dicen, no, las aguas volverán a cauce. Es una actitud bastante, digamos, representativa. Yo, por ejemplo, lo he observado mucho en el sector industrial, que en las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, siempre decían lo mismo. Tranquilos, tranquilos, todo volverá a su terreno. Tranquilos, todo volverá a tu terreno. Bueno, eso me parece también una situación un poco no objetiva. Yo quizás me plantearía estar en el término medio, es decir, esperemos que pase, veremos qué es lo que cambia. Porque yo creo que va a cambiar aquello que ya estaba alarmado, aquello que ya estaba fundamentalmente establecido en todas nuestras estructuras económicas, productivas y comerciales, que eso es lo que no va a cambiar. Y nos vamos a tener que someter a ellas. Y nos van a someter a ellas. Es decir, que vamos a ver cómo se va a acelerar todo el tema de lo que hemos visto, la tecnología digital. Claro que va a cambiar, pero que va a cambiar el mundo del trabajo.
Aquí ya se ha planteado el problema de qué es eso, cuáles son las relaciones laborales desde el mundo digital. Los que sois profesores las estáis sufriendo en las universidades. ¿Cuáles son las relaciones laborales en el mundo de la universidad cuando lo digital va a ser ya una parte estructural de lo mismo? Y quien dice lo digital dirá quizás otro tipo de cuestiones. Bueno, pues habéis comentado el tema de la movilidad. Pues sí, la movilidad ya estaba alargada, el cambio a la movilidad. En las ciudades se habían producido ya cambios. El cómo realmente generar alternativas y plataformas sustitutivas al desplazamiento único con motor de explosión, motores eléctricos. Cuando los motores eléctricos se generalicen, vamos a tener tantos o más coches en los centros de las ciudades, porque todos tendrán entrada, salvo que hagamos un cambio mucho más drástico. Es decir, el papel del diseño en todo eso, pues el de casi de siempre. El papel del diseño no ha redimido al mundo. Y además nos lo dijeron nuestros coetáneos que hicieron la revolución de la modernidad, el movimiento moderno. Lo decía Charlotte Perriand en su última intervención. A nosotros se nos dio posibilidades de nuevos materiales, nuevos procesos de producción, cambiar y modificar las fisonomías de las ciudades. Cometimos muchos errores, tuvimos algunos aciertos, pero realmente el cambio drástico quizás no se pudo producir como se habían planteado. Eran cambios pequeños que, vuelvo a repetir, ya estaban larvados y que una situación fue la que llevó hacia adelante. Fijaros, el estado del bienestar que hemos conocido en Europa es la única resultante de la Segunda Guerra Mundial. Y no cambió nada más, solamente esa conciencia del estado del bienestar. Si nos vamos, por ejemplo, a la precariedad y a la inequidad, que es lo que nos está abordando esta última década, es el resultado de la pandemia, de la crisis económica de 2008. ¿Pero qué más ha cambiado? Seguimos consumiendo igual, seguíamos moviéndonos igual. Y te diría otras, ¿cuál es esa actitud del no gastar o el no malgastar, que es una cultura muy americana? Viene fundamentalmente de la Gran Depresión del 28. Aquí en Europa no teníamos esa cultura del malgastar. Y por último, el tema de la austeridad alemana. Viene de la República de Weimar. Es decir, que de hitos que han acontecido anteriores, similares en su impacto a lo que es el coronavirus, porque nosotros creemos que el coronavirus ha sido lo más catártico. Habría que ver lo que se ocurrió, aconteció en la República de Weimar de principio del siglo pasado. Es decir, yo pienso que habrá un cambio significativo, pero todos los demás serán cambios modulados y que seguirán manteniendo los agentes que operan en el sistema de referencia. Y vuelvo a repetir, el tema de la economía de los capitales financieros, el tema de la distribución, etcétera. ¿Quiénes de los que en este momento, de los flujos que en este momento han salido más beneficiados? Internet. Toda la distribución fundamentalmente a través de plataformas online. Es lo que ha cambiado algo, digamos, experiencia o la actitud que ha tenido el usuario cuando ha adquirido un servicio, como le ha venido en casa y el nivel de negocios que ha tenido hasta ello. Concluyendo, el diseño no ha redimido al mundo. El diseño no lo redimirá. El diseño actuará y operará con aquellos agentes que dominan fundamentalmente la sociedad y que le darán cancha, que le darán espacio. Quizás nosotros podremos apropiarnos de espacios que nos den o que nos permitan esos interactuadores, esos fundamentalmente dinamizadores. El diseño no va a ser el dinamizador y no quiero ser muy escéptico. Gracias, Manuel, por esta intervención. En esta primera ronda podemos distinguir aportaciones y palabras claves muy importantes de parte de ustedes, como el rol del diseño en las aproximaciones que podamos generar, la colaboración, pero también escuchábamos la reflexión y el silencio como ese espacio que tendremos que generar para muchos temas y distinguir cómo este momento está acelerando los cambios y quizá una palabra clave es el reuso, decía Alejandro, y Manuel enfatizaba en la idea de nuestras diferentes actitudes frente al cambio. In this first round, we will be able to come up with some of the important keywords, such as the approaches and collaboration that we could provoke through design, and also some important quick
important words such as the silence and spaces for reflection that we could have through design, but also this idea of acceleration, reuse, and our attitudes towards change that we could have. Me gustaría introducir la segunda pregunta. Para construir este cambio, y mucho la pregunta va en la idea del cambio positivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de instrumentos o procesos de diseño podríamos o podremos utilizar en el escenario post-pandemia? In English will be, in order to build a positive change, it comes with the idea of being positive, of course. What kind of design instruments or processes could we use in post-pandemic scenario? Terry, would you like to start again? Please open your microphone, Terry. Sorry. Okay. Can you hear me? Yes. As I said before, I think, and maybe some of the other gentlemen have mentioned this too, the problems that we're going to confront in a post-COVID world, I think, are going to be similar in their types of complexities and maybe even the categories of problems that we're going to face. I think many places are going to face fragile economic systems that are on the verge of collapse. I think many countries like ours are going to see the gap growing between the wealthy and the poor. I think we're going to see a world in which there is an elite group that can telecommute and not put themselves at risk if more pandemics follow. And then there are going to be frontline service workers who are going to be having to put their lives at risk every day because they're in delivery, they're in providing food, they're connected to food chains. And so making sure that a second-class society, or that these people who are in vulnerable groups don't become even more disenfranchised, are going to be, I think, among the most critical problems we face. In this country, of course, our political situation is critical right now, and what happens in November in the United States has the potential to affect every country in the world, particularly our neighbors to the north and our neighbors to the south in Mexico. So we all have to look at this. So I'm just going to come back to my original argument, which is, I think there's a place for numbers of designers, not everyone, because we need so many people still working in the center of their expertise. But we need some number of designers who want to pull up to the table with politicians and people in civil society and experts from practically every discipline to make sure that the solutions that we are conceiving and implementing take into consideration all the stakeholders. I mean, in this country, we see time and time again, the stakeholder groups most affected by problems are usually the ones whose concerns are completely overlooked for a variety of problems. Here, when it comes to design, so much of the problems that get addressed by designers are driven by profit-based clients who may care about social and environmental concerns, but because of the constraints of running a business, I ran one myself for many years, it's not always possible to not put the profit concerns first. And so I think a new type of design is needed, as I mentioned before, in which some of us show up as designers along with other people to empower communities and organizations or neighborhoods so that we're helping grow leadership from within. And we aren't always in a posture where we're solving the problem, we're bringing the idea for the solution to a system or to an organization, but rather we're coming with the idea that the wisdom and ideas about the right solution already live there, and you can probably see signs of them that are already there. So how do we take our design skills to amplify those indigenous efforts already happening within the system? How can we bring resources? How can we look at the different stakeholder groups and say,
What this group really needs is greater awareness about things like implicit bias and white privilege in my country. But this other group is completely disenfranchised. And what we need to help them do is grow leadership and grow capacity and grow the ability to enter into a collective conversation so that they can represent their own concerns. Because one of my big concerns is these problems will take a very, very, very long time to resolve. And if the continuity and the success depends upon us outside consultants, we won't ever be able to stay with the problems long enough to see the resolution. So in a way, I think we consultants, we outside people need to look at it almost as a relay race, where we're handing the baton perhaps off to another expert like ourselves. But the continuity, the ability to stay with these important projects and initiatives that address these complex problems lives in the community, because those are the people that live there, and we scaffold their efforts. Thank you very much, Terry. Manuel, ¿te gustaría continuar? ¿Tienes tu micrófono cerrado, Manuel? Sí. Ahí está. Sí, sí. Ahí está, ya te escuchamos, perfecto. Claro, la pregunta es para construir el cambio positivo. Y sí, yo me hago otra pregunta anterior. ¿Quién hace el cambio? Es que esa es la cuestión. Es decir, según dónde nos posicionemos, según quién haga el cambio, veremos qué posible instrumental debemos utilizar para unirnos, para anexionarnos a ese constructor del cambio. Es decir, esa es para mí la pregunta que me genera una incertidumbre grande a la hora de dar una respuesta. Es decir, ¿quién, para qué y por qué? Es decir, es realmente un planteamiento difícil. Sí que hay una cuestión que para mí estará clara. Hay realmente un cuestionamiento de nuestro modelo de vida. Eso parece ser que todos lo hemos entendido y asumido, pero no sabemos hoy por hoy cuál va a ser ese cuestionamiento, porque, por ejemplo, el tema de la sobrepoblación a nivel planetario está latente ahí durante décadas y décadas y décadas y no se le da una solución. Y es un aspecto importante a la hora de la territorialidad, a la hora de buscar nuestra relación en este planeta y saber fundamentalmente la búsqueda de un equilibrio que nos permita establecer una visión completamente diferente de la utilización de los recursos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos aspectos cotidianos como es el turismo masivo. Claro, según cómo se configura el turismo, diseño puede ser un agente que a través de ciertas herramientas pueda ayudar a recodificar y a generar aquello que realmente anhelan los usuarios que realmente quieren viajar y para realizar y cumplir ciertos deseos y ciertos sueños, lo que sea. Tenemos el tema de las urbes inmensas y eso será de nuevo lo mismo, diseño, cómo interactuar con arquitectura y urbanismo, con la planificación de los territorios para conseguir que a lo mejor haya un tránsito hacia las periferias, cuando digo las periferias son las zonas rurales, a poblar lo que se está despoblando. Por ejemplo, en España se está despoblado el campo y estamos concentrados en las ciudades y eso de alguna forma nos permitiría entonces detectar o enumerar aquellas herramientas, aquellas metodologías o procesos que ayudarían a poder conseguir materializar la necesidad de disfrute del aire libre, de la expansión, etcétera, etcétera. Por decir, los viajes aéreos constantes. ¿Qué va a pasar? Es decir, diseño cómo va a poder interactuar con ese replanteamiento. Las compañías están planteando ya que van a tener el 50% de la movilidad, pero incluso que en el post pueda ser que realmente esa cuota se siga manteniendo. Por ejemplo, el tema de las cadenas de suministros a 1000 kilómetros. Es decir, cómo diseño, a través también de nuevo de
ciertas herramientas, se puede incorporar a ciertos procesos para de alguna forma replantear, reformular, pero dentro de una premisa económica o macroeconómica globalizada, que quizás la globalización es la que se replantee algunas cuestiones y aumenten los localismos. Los nacionalismos van a incrementarse para de alguna forma no ser dependientes de lo global. La desigualdad del reparto de la riqueza. ¿Qué es lo que puede hacer el diseño para mitigar? Pues lo mismo, tendrá que anexionarse o unirse más a las instituciones políticas, a los movimientos sociales, para de alguna forma instrumentar esos cambios y conseguir un mayor nivel de riqueza bien repartida, bien, etcétera. La desigualdad que hemos visto en los sistemas de salud. Podemos, el diseño, interactuar en el desarrollo de las políticas de los sistemas de salud que se deben y que se van a implantar una vez planteadas estas experiencias. Yo creo que a corto plazo, realmente diseño realmente puede estar operando como constructor del imaginario que hablaría de cómo establecer planes en todos esos sectores que hemos hablado, llamándolos planes sectoriales, dándole una configuración a través de todo su instrumental y pasando de lo formal al pensamiento, dar mucho más importancia al diseño en la capacidad de pensamiento y abandonar ya el tema de la materialización. Y sobre todo, dejar de pasar la etapa del marketing. Hemos sido cautivos del marketing, hemos utilizado todo el siglo XX, por lo menos la segunda mitad, el marketing, donde hemos delegado cantidad de toma de decisiones y diseño se ha posicionado ahí. Y por último, yo creo que en todo caso el diseño debería incorporarse en las herramientas de prospectiva. O empezamos a introducir la prospectiva como capacidad de poder prever diferentes escenarios y poder aplicar medidas correctoras o no. Y en ese momento o en esa situación creo que el diseño tiene ciertas capacidades que realmente le daría un posicionamiento altamente estratégico, por decirlo de alguna manera. Gracias, Manuel. Conecto algunas de las ideas con lo mencionado en el panel de ayer, donde se hablaba del diseño y la capacidad de crear nuevas narrativas y visiones que nos sumen, ¿no? Crear ideas colectivas como una oportunidad. Terry, I'm trying to connect with yesterday's panel. They were our guests were mentioning the power of design, creating narratives of the future, and how these new narratives could create a platform where we all get together. And so I think that it connects with your idea of design that empowers society through narratives and new visions that Manuel will also mention in prospective and future narratives. Andrés, ¿quisieras agregar? Te cedo el micrófono. Gracias, Roberto. Varias ideas. En primera instancia, creo que el diseño en el territorio incorporaría más que herramientas o procesos, actitudes y dimensiones sobre las cuales aproximarse y trabajar. El diseño ha venido fomentando la cultura del proyecto. El proyecto tiene una premisa de entrada, es que tiene un inicio y tiene un final. Y debemos transitar a unos estadios distintos que han surgido y a las cuales no les hemos visto con atención. La continuidad, la sostenibilidad y la proyección de acciones de la participación ciudadana y colectiva y de todos en la vida obliga a incorporar una cultura programática, no solamente proyectística. Y no solamente el proyecto está en juego en el campo del diseño para el futuro, sino la cultura o la herramienta o el proceso de programa, de planteamiento, de plan, de proyecto de largo plazo, de proyecto no, de programa de largo plazo, en donde muchos proyectos van tejiendo, armando sentido y coherencia, que es lo que hemos visto ahora cuando hablamos de procesos de 10, 15, 20 años y recogemos lo de la vida que tiene la eternidad detrás y la eternidad por delante. El diseño trabaja
fundamentalmente con las palabras y con los significados, lo acabas de decir, cuando hablamos de nuevas narrativas. Creo que el diseño también tiene la posibilidad de volver a poner nuevos significados en palabras que han estado gastadas o se han vaciado de significado. Por lo tanto, entonces, el diseño en la semántica y en la semiótica del ejercicio de la vida misma tiene una fuerza enorme para poder renombrar o nombrar o recuperar denominaciones de cosas que se hacían o que se han estado haciendo y han perdido valor. El diseño, antes que agregar valor, debe volver a recuperar el valor intrínseco de acciones que han estado presentes, están presentes hoy en día y que no son vistas y no son reconocidas con toda la fuerza. Eso implica pensar en términos como se ha puesto demasiado privilegio en el concepto del razonar y en la razón. Hemos privilegiado la mente. Pero si anteponemos prefijos como el co, a la razón le ponemos el co antes, se vuelve corazonar. Y el corazonar es un ejercicio de afecto, de compromiso desde el sentir, no solo desde la razón. América Latina tiene una fuerza enorme y la latinoamericanidad o la iberoamericanidad está llena de afecto y estamos pidiendo a gritos volver a poder abrazarnos y tocar, porque somos de un ejercicio de lo sensible y en eso implica incorporar esos otros prefijos como el trans y el imper, a cosas que es el diseño el que tiene una posibilidad real de lograr algo que ha perdido con las últimas herramientas y procesos como los del design thinking. Pensar diseño solamente no es necesario y no es posible. El diseño tiene una premisa de entrada que es la acción y la acción proyectada y programada y planteada para que otros la puedan hacer. En ese sentido, la labor del diseño es lograr poner en colaboración y en armonización el trabajo de muchos. Y por eso hace ejercicios de transacciones y logra interacciones, porque la fuerza está en encontrar que el diseño incorpora otra dimensión propia de la acción del diseño, que es la de la poiesis, no la autopoiesis, sino la poiesis en la medida en que hacemos posibles las cosas y los poéticos se hacían cargo y deberemos hacernos cargo de hacer posibles los hechos, las cosas y los sucesos como acciones concretas. Y para cerrar, quisiera decir que eso se logra si incorporamos al diseño en campos en los que efectivamente no ha estado metido de manera contundente en realidades a las que nos enfrentamos ahora. Y es el mundo del alimentarnos, no solo del comer, en términos de ingesta, porque hemos aprendido a comer con estética y con gusto gourmet en alta cocina. Se nos olvidó y hemos aprendido otra vez, estando en casa, al escenario de lo que implica alimentarnos en el amplio concepto de la ancha cocina, que implica entender, saber cultivar y cosechar la cultura de nuestras prácticas que incorporan hábitos para alimentar el alma, el cuerpo, el espíritu y la comunidad, porque no solamente se llena la barriga. Y creo que ahí hay un escenario enorme de participación del diseño en esas realidades del futuro. Dejo ahí, gracias. Gracias, Andrés, por estas reflexiones tan importantes. Alejandro, te dejo el micrófono. Pero me dejaron muy poquito que decir, Roberto. Yo creo que, o sea, estoy pues muy de acuerdo con muchas cosas, hay muchos temas. Voy a mencionar como algunas ideas sin pretender ser dar como diagnósticos absolutos. O sea, un tema que yo creo que es central en quienes nos movemos en el mundo del diseño es realmente cuáles son las preguntas y qué nos preguntamos, o sea, qué queremos solucionar, qué temas, más que solucionar, qué temas queremos de alguna manera abordar. Sin ninguna duda, este momento yo creo que va a cambiar algunas de esas preguntas o muchas de esas preguntas. No las cambia sustancialmente, pero sí
sí la sensibilidad de ellas, el enfoque de ellas, seguramente la priorización que demos a ciertos asuntos. O sea que yo estoy de acuerdo que no podemos, o sea, yo puedo sonar muy optimista, pues no es que vamos a salir de esta pandemia mejores, pero sí creo que podemos salir con mejores preguntas, o por lo menos más pertinentes. El tema del consumo, sin ninguna duda, debería plantearnos profundas reflexiones que tienen implicación en muchas de las dimensiones del diseño. Y nos hemos movido y hemos ido caminando hacia una sociedad de consumo muy, de alguna manera impulsada por la cultura americana, que yo creo que ha distorsionado muchísimo muchas cosas que el sentido común, si lo aplicáramos bien, pues nos muestran que están mal hechas. Es posible y será muy difícil cambiar esto estructuralmente en el corto y en el mediano plazo, porque el modelo económico en el que nos movemos pues tiene unos intereses que no de alguna manera van a desaparecer, pero sí pueden aparecer nuevas lógicas, nuevos procesos y nuevas ideas que empiezan a generar alternativas más interesantes. Y en ese sentido, yo no sé si uno pudiera hablar de tribus urbanas. Yo creo que lo más interesante es unirse, potenciar y de alguna manera y darle apoyo, dijéramos, a muchas de esas voces y procesos que iluminen alternativas distintas, que seguramente irán en contravía de poderes económicos que seguirán tratando de caminar por lo establecido. Pero bueno, esa es una situación que no es, yo creo que no es nueva. El tema de los ciclos, el tema del reuso, como lo mencionábamos, o sea, hoy nos sobran muchísimas cosas. Yo creo que ahí se abre un campo para el diseño absolutamente extraordinario, que entre otras cosas, si nosotros afinamos la mirada y los oídos y la escucha, podríamos aprender inmensamente de muchas de las comunidades precarias del mundo que tienen una cultura del reuso de múltiples facetas distintas por la exigencia que ellos tienen y las limitaciones. Yo creo que se puede innovar muchísimo desde las situaciones extremas. Yo soy un convencido que trabajando en línea y de alguna manera en alianza con muchos de estos procesos, no estamos dando soluciones únicamente para comunidades críticas y precarias, sino que podríamos extrapolar de ahí una gran cantidad de costumbres y de temas que nos enseñarían muchísimo en ese sentido. Pero tal vez lo más difícil de este momento es la incertidumbre. Yo creo que estamos viviendo un momento de incertidumbre en muchas dimensiones que genera muchas dificultades para toma de decisiones, para trabajar, para de alguna manera construir procesos de mediano y largo plazo. Entonces, una pregunta que yo me haría es nosotros cómo los diseñadores pudiéramos de alguna manera no solo trabajar en esa incertidumbre, sino de alguna manera poder responder a ella, a partir de nuestras acciones, de nuestras operaciones, de nuestros procesos, etc. La otra dimensión que a mí me preocupa muchísimo y que se hizo evidente es que hay un gap y una distancia generacional. El mundo tiene muchos problemas estructurales. Una tiene que ver de alguna manera con las diferencias sociales tan dramáticas que nos mostró este momento, pero el otro también las diferencias y las distancias tan dramáticas generacionalmente, en cómo nos comunicamos, el tono en el que hablamos, lo que nos gusta. Quiero decir, ahí hay un reto que seguramente quienes trabajamos en estas dimensiones no podremos dar una respuesta absoluta para todo el mundo y tenemos que entender esa diversidad. Pero también cómo generar vasos comunicantes, momentos, encuentros, lugares, espacios, objetos que puedan conectarnos. Quiero decir, conectarnos generacionalmente, hacernos sentir más cerca y indudablemente con el contacto, como hablábamos y como se mencionaba ahorita. Y por último, y yendo un poco con la primera reflexión que hacía, que tiene que ver con el consumo, el tema, dijéramos, de los ciclos, de las cadenas de valor, el tema de la seguridad alimentaria,
estaba yo pensando un poco en el tema de la permacultura, la agroecología, de cómo podemos aprender realmente de las redes solidarias campesinas, solo pensando un poco en el tema de la agricultura y de cómo comemos y nos alimentamos, de cómo generar ambientes más sostenibles. O sea, en el mundo está en la mesa y el conocimiento está plasmado de muchas iniciativas que podremos de ahí aprender lógicas e interpretar para dar respuesta, dijéramos, a otros retos. Que lo que hacen es aplicar sentido común y conocimientos milenarios desde el punto de vista de la gestión de muchos asuntos. Pero bueno, yo creo que simplemente quería agregar algunos de estos comentarios a los que hacen de alguna manera nuestros compañeros de panel, que yo creo que ya hay muchas ideas ahí sobre la mesa, Roberto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu intervención. Se nos está terminando el tiempo. We are run out of time. Pero creo que nos quedamos todos con muchos grandes aportaciones para continuar con esta discusión y el mundo que tendremos que construir y sobre todo cómo el diseño participará en ello. Yo me quedo con algunas frases desde el diseño no ha redimido al mundo y entonces tenemos que reflexionar sobre ello. No saldremos de esta crisis siendo mejores quizá, pero sí con mejores preguntas. También se mencionaba, Alejandro, Terry nos decía, el diseño debe de volver a empoderar a la sociedad como una gran aportación y luego la idea también de corrazonar esta idea de dejar el diseño no como un proceso meramente racional, sino que incluye las emociones y la sociedad. Esas son algunas de muchas con las que yo me quedo. Seguramente la audiencia se queda con mucho más. Para mí ha sido un gran honor estar aquí en esta posición de escucharlos y lanzar algunas preguntas. For me, it has been an honor to being here, and I would like to thank you again. Muchas gracias, Manuel, Andrés, Terry, Alejandro, por su participación en este panel. Thank you very much for your participation. This has been the last activity of the forum. Esta fue la última actividad del foro. Así que agradecemos a todos los que se conectaron a los webinars a lo largo de estos 2 días de conferencias, así como a las instituciones que organizaron esto, a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, a la Universidad de Bolonia, a la Red Latina de Procesos de Diseño y al Tecnológico de Monterrey por realizar este evento. Thank you very much to all the institutions that have been part of this organization. Quisiera aprovechar también la oportunidad para agradecer a todo el staff que estuvo detrás de esta organización, un staff muy grande que será complicado ir por todos los nombres, pero a todo el comité que no se ven a todo el equipo que no se ve en las cámaras, que estuvo a cargo de los medios, de la organización, de la logística, de la plataforma, Ana Milena Palacios, John Cardona, Juan Carlos Mosquera, Melissa Pulido, Karina Bastidas, Leslie Quevedo de la Universidad Nacional de Colombia. Seguramente me faltan nombres, pero fue parte del gran equipo que hizo esto posible. Amador Guerrero, Hugo Martínez, Patricia Prado del Tecnológico de Monterrey también fueron parte de ello. Muchas gracias. Seguramente me faltan nombres, pero son parte del staff que hizo posible esto y que quisiera reconocerlos aquí públicamente. También me gustaría reconocer el equipo que fue parte del comité científico. Es también un gran equipo de expertos, socios y amigos de diferentes universidades e instituciones alrededor del mundo, todos los miembros de la Red Latina que fueron también partícipes de la organización. En la página web les hicimos un apartado donde pueden ver todo el gran equipo que está detrás de esto. Y con ello, bueno, quisiera nuevamente agradecer a todos los que se sumaron y sumaron las voluntades para que un foro como este, que estaba planteado para reunirnos presencialmente en Cali, donde la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, había hecho unas gestiones tremendas y un trabajo y energía gigantesco en preparar todo para reunirnos, pues esta contingencia
nos cambia el mundo, como se ha hablado mucho durante estos 2 días, y logramos a partir de pues, muchas voluntades y energía transformarlo en una oportunidad y conectarnos de esta manera. Así que agradezco a todos por la disposición, agradezco a nuestros conferencistas que recibieron con ello muchísimos cambios y peticiones, ¿verdad? De un primer plan que era viajar a reunirnos en Colombia, a conectarnos en una diferente fecha y hacer nuestros formatos. Así que agradezco también el sacrificio y la disposición y la generosidad de hacerlo de esta manera. Y bueno, con ello pues llegamos al final no solo del panel, sino del fórum, y por eso me extendía mucho en estos agradecimientos, pero quisiera con ello brindar 2 grandes aplausos. Uno primero para nuestro panel día de hoy. Please, this panel and keynote receive a big applause from the audience. It's a virtual one. It is still very warm, even though it's a virtual one. Y también un gran aplauso para todos los organizadores y los que se conectaron a esta 7º Foro Internacional del Diseño como Proceso, que esta edición fue pues tematizada hacia el diseño y territorio, emergencias y conflictos. Muchas gracias a todos y tengan muy buena tarde. Thank you very much and good afternoon. Gracias.